Hola, después del último video quedaron algunas cosas como sueltas. Algunas personas pusieron una serie de dudas o comentarios que iban relativos a que o que cambiara algunas posiciones o que había algunas cosas que no se entendía muy bien. Pero quiero intentar aclarar cuál es la postura de los que nos decimos católicos sin papa, o lo que es lo mismo sedevacantes, respecto a la posición del sedevacantismo. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la propia profecía bíblica y básicamente su interpretación por los padres de la iglesia. Entonces vamos para allá. Um, Algunas de las tesis que yo exponía en el punto pasado, me refería a que algunas gentes, como los de media línea, como los lefebristas, podían ser en el mejor de los casos que tuvieran órdenes válidas, pero eran ilícitas, y aquí me metí en una serie de discusiones. Algunas gentes no quedaron muy convencidas. Alguien no quedó muy convencido de que los corolarios que puse acerca de dónde está Pedro, está la iglesia, fueran correctamente solucionados. Cómo queda la elección del Papa, qué es lo que nos espera a nosotros. Y bueno, hace mucho que no lo digo, pero es justo empezar por ahí. El asunto que estamos tratando es muy importante, tiene mucho fondo, y finalmente esto tiene que ver con la salvación. Entonces, a mí no me crean nada. O sea, lo que he dicho en algunas ocasiones, pero para los nuevos lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes lleguen frente a el juez al final de su vida, no pueden decirle: oye, es que fíjate que yo creí esto porque a mí fulano me dijo. Espérame, no puedes. O sea, lo que tú creíste tenías que haberlo investigado por ti mismo y no creer más que aquello de lo que tú estuvieras convencido en conciencia porque te constaba. Entonces, allá afuera está la verdad. Nada te cuesta investigar por tu propia cuenta. A mí no me crean nada, porque cada quien será responsable de su propia salvación. Ahora, empecemos aquí. ¿Qué nos dice San Pablo acerca del catejón? Algunos lo escriben de distintos modos. Lo principal que nos dice San Pablo es que nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste luego de la apostasía el hombre del pecado. Eso es lo que nos dice San Pablo. Pero por otro lado, nos vienen diciendo lo que dijo Jesucristo nuestro Señor: yo he venido en nombre de mi Padre, y a mí no me recibiste. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí le recibiríais. Y aquí está hablando del anticristo. Entonces, sobre estas bases bíblicas, vamos a ver si la posición de nosotros los sedevacantes es válida o no es válida. Ya desde que estaba su santidad Pío X, que si mal no recuerdo ustedes, digo, algunos de ustedes si mal no recuerdan, deberán de recordar que este papa fue elegido cuando iba a ser elegido Rampolla, que era uno de los de la liga esa que tienen un mandilito y son picapiedras. Entonces, desde 1800 y tantos estuvieron ya a punto de concluir su infiltración en la iglesia. Ahora bien, es importante este diagrama porque yo me topé alguna vez en una revista que era de izquierdistas, de las gentes que estaban aquí en el sureste de México peleando por la revolución, que tenía, ya saben, derivados de los del Che Guevara. En esta revista se decía que ahora sí iba a venir ya la época del socialismo, porque había por fin concluido la época de la era constantina. ¿Y qué es la era constantina? Que se dio por concluida en 1900, ahorita vemos las fechas, pero 1990 por ahí. Cuando Constantino, después de 3 siglos de que los césares romanos, por instigación de los enemigos, que fueron los que lo mandaron crucificar, se dedicaban a perseguir y matar cristianos, diciendo que eran enemigos del Estado y bla, 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 viene Jesucristo nuestro Señor y le dice a Constantino: por este signo triunfarás, que era el signo de la cruz. Llega Constantino,
pone ese signo en los escudos de sus soldados. El emperador gana y, agradecido con Jesucristo nuestro Señor porque le dio el triunfo en la guerra, le da a la iglesia la libertad de ser la única iglesia oficial, la única religión oficial del imperio. Y estas gentes de esta revista del sureste, que no me acuerdo su nombre porque nada más la leí a la pasada del artículo hace muchos años, dicen que esa época había terminado en 1980 y algo, por ahí, 1970, entre 70 y 80. Ok, vamos a analizar un poco cómo es que llegamos a estos. Aquí un punto importante es que nos dice por ahí el Apocalipsis que durante 1000 años el dragón estará retenido. San Agustín nos dice que esos 1000 años ya se cumplieron, y más o menos cuadrando las fechas, esos 1000 años que tuvo de libertad la iglesia para expandirse por el mundo donde estuvo sujeto el enemigo, Satanás, terminaron en 1300 y algo. Y si se fijan, si vemos esto como una parábola, más o menos el pico de la cristiandad estuvo precisamente por el 1300 y algo, 1200, 1300. Y a partir de ahí, la iglesia y la cristiandad con ello ha venido cuesta abajo. Entonces vamos a analizar un poco ese cuesta abajo. Voy a irme un poquito despacito analizando las principales fechas de todo esto porque es importante. En el 33 nace la Iglesia Católica, en el 312 Constantino le da la libertad a la iglesia, y a 300 años de eso es que se viene uno de los primeros ataques, una armada como tal, una falsa religión pero armada hasta los dientes contra la Iglesia Católica, y se apoderan de un buen cacho de Europa, del norte de África, de Constantinopla y de una serie de gentes, de países. Luego, ahí se empezó un poquito a cismar, a empezar a decrecer la cristiandad, porque ya tenía un enemigo físico contra el cual tenían que pelear los príncipes. En el 1050 viene el gran cisma de Oriente, donde los orientales se hacen los ortodoxos, queda dividido el reino del imperio de los romanos y empieza a perfilarse lo que sería el imperio romano como el imperio a la vez espiritual y como el imperio temporal. En el 1212 empiezan los cristianos en los Españas, en la hispanidad, empiezan a querer arrebatarles otra vez el control a los hijos de Mahoma. En 1300 y tantos viene el cisma de Occidente, y aquí ya estamos empezando el decaimiento de la cristiandad. Y precisamente para celebrarlo tenemos ahí un tremendo cisma. Para cerca de 1500, 1490 y algo, se reconquista Granada y se hace el descubrimiento de América. Esto es importante porque cuando ya empieza a venir el declive de la Europa dirigida como la cristiandad, es que Jesucristo nuestro Señor provisiona una nueva tierra donde vendría a florecer la cristiandad, que era la Nueva España. A los pocos años después de que se descubre América, en 1517, Lutero empieza su protesta. A los pocos años se viene el cisma anglicano, y con esto ya tenemos el norte de Europa en manos de enemigos de la iglesia. Entonces ya teníamos hacia el oriente, ya teníamos a los ortodoxos como enemigos. Hacia el sur teníamos a los hijos de Mahoma, y hacia el norte tenemos ahora a los enemigos que quieren destruir la cristiandad, los luteranos y los anglicanos. Para contrarrestar esto, que urgía una reforma de la iglesia, viene el Concilio de Trento en el 1545, y el Papa impone la misa tridentina, unifica la misa derivada del concilio en toda la iglesia occidental. No lejos de eso ya viene Jesucristo nuestro Señor
a pedirle al rey Luis XIV, si mal no recuerdo, que consagre Francia a su Inmaculado Corazón para prevenir lo que vendría después. Luis XIV se niega. Y el resultado que ahí tenemos, y lo dice nuestro Señor, sí me la consagrarán, pero lo harán cuando ya sea tarde. ¿Por qué? Porque ya van a tener encima la revolución, ya no va a haber modo de pararla, humanamente hablando, por supuesto. Y además Jesucristo lo puede haber parado, sí, pero tenían que pagar una serie de culpas los franceses, entonces no había modo ya de detener el castigo de los franceses. Francia, recuérdase que era la primogénita de la iglesia y por lo tanto se había constituido en su defensora. Con esto la iglesia dejó de tener defensa, porque Francia, la hija primogénita, era la defensa de la iglesia. Entonces viene la revolución en 1789, viene un baño de sangre para Francia. Eso estuvo sangriento a más no poder, perdieron por todos lados los franceses, perdieron clero, perdieron gente, perdieron todo lo que quieran, y se siembra la semilla del racionalismo, el enciclopedismo. En 1809, San Napoleón secuestra al Papa Pío VII y lo mantiene preso durante 5 años. Y nadie metió un dedo para rescatar al Papa de manos de los Napoleones. En 1814 muere Napoleón, bueno, no muere, es desterrado, pierde el reino y se restauran los estados pontificios. No muy lejos de eso, Nuestra Señora se aparece en la Salet anunciando lo que ya venía para la iglesia. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. En 1860 viene la invasión de los estados pontificios por no me acuerdo qué rey segundo, y en 1870 se eliminan los estados pontificios. El Papa pierde la soberanía sobre los territorios. La excusa fue la unificación de la Italia. Y en ese mismo año, fíjense cómo es el cielo, previendo todo lo que se venía, el Papa logró armar el concilio, y pese a que tenía el problema enfrente de la pérdida de los estados vaticanos, se declara el dogma de la infalibilidad, punto importantísimo porque sería el que nos permite hoy en día poder descubrir quién es un papa falso de un papa verdadero. Y esto daría pie muy cerca ya a la Primera Guerra Mundial. En 1984, punto importantísimo que veíamos en el video pasado, vienen las oraciones leoninas, donde el Papa León XIII prevé que los infames pondrían sus manos sobre lo que es lo más sagrado, el trono de la verdad en la tierra. En 1917 tenemos las apariciones de Fátima, donde se nos dice que si no se consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María, Rusia esparcería sus errores por el mundo. Y aquí el tiempo que nos dio el cielo para hacer esto ya fue muy corto. ¿Por qué? Porque cuando nos avisó de que se venía la revolución en Francia, no hicimos caso. Entonces, no hicimos caso, bueno, friéguense. Ahí les queda, para que me hagan caso rapidito, que tienen muy poco tiempo para reaccionar, para que se quiten de encima la revolución rusa, que ya no la quitábamos de encima, sino los efectos. Pudo haberse dado distinta la evolución en lo que fue la Rusia, que después terminó siendo atea. En 1929, la Santa Sede, recupera algo de sus territorios y recupera su independencia con el Tratado de Letrán. Y esto ya fue después de esto, ya fue casi entrar para la Primera Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y tenemos que, como resultado de la reconfiguración del mundo por parte de los dueños del mundo, ellos ya se sienten con el poder porque tenían a los ingleses, que en ese tiempo eran su mano derecha o su tentáculo derecho, que se encargan de limpiarles el camino en Palestina, y ellos fundan o refundan el Estado de Israel. Más o menos para 1950 viene que el mundo
al mundo entero ya se le había concluido de evangelizar por todos lados. ¿Por qué? Porque las últimas misiones que tuvo la iglesia para anunciar el evangelio fueron en el África negra y en Australia. Y ya con eso había quedado concluida la evangelización del mundo. ¿Quiere decir con esto que el mundo se hizo cristiano? No. Esto quiere decir que el evangelio fue anunciado a todo el mundo y muchos países y reinos no lo quisieron. ¿Por qué? Como vimos hace poco, Francia lo perdió, todo el norte de Europa lo perdió, el evangelio que había tenido, y todavía quedaban refugios de ello en América, pero ya no mucho porque venía el avance del comunismo en los 50. El comunismo, el socialismo venía en todo su esplendor. Muere el Papa en el 1958 y ojo, aquí empezamos con los problemas. Dicen los padres de Oriente, bueno, espérenme, ahorita me pongo a explicar esto. La tesis es que en 1958, al morir el Papa, queda eliminado el catejón. En 1960 se hacen las últimas misas válidas y lícitas. ¿Por qué? Porque ahí viene el camarada Nikita Roncalli y hace la primera modificación a la misa, que todavía no es el nuevo sordo, pero él ya empieza a meterle mano a la misa católica. Viene en 1964 San Montini y rinde la tierra, que ahorita vamos a ver las implicaciones de eso. Luego, en el 1965 concluye el Concilio Vaticano, el así llamado Conciliábulo, el así llamado Concilio Vaticano II, y se hace entonces la apostasía casi universal de prácticamente todos los obispos. Y para 1969 viene la abolición de la misa. Ahora, un punto importante aquí. El Papa quedó en manos de el papado por 2 veces quedó en manos de poderes seculares, y el mundo católico, o lo que quedaba del mundo católico, no metió un dedo por el Papa. Entonces, lógicamente, si no queremos el papado, nos va a ser quitado, y lo hablo como humanidad, no porque nosotros seamos directamente responsables de ello. Ahora, veamos cómo desde la Edad Media empieza el avance disque tecnológico del mundo, y ello conlleva el avance de la descristianización. Se inventa la imprenta, el telar, luego viene la ilustración, el enciclopedismo, viene Newton, dice: señores, aquí están las reglas y el universo es predecible y predeterminado, podemos calcular hasta la última coma del universo. Viene la revolución industrial con la invención del vapor, luego viene la luz eléctrica y empiezan las grandes telecomunicaciones, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, y con eso el mundo empieza ya a hacerle lavado el cerebro. Ya desde la imprenta empieza a repartirse el error a todo lo que da. Viene la fibra óptica, ya llegamos por aquí a los 60 y algo, y con ello en los 70 viene el microchip, viene la computadora. Después luego viene el internet en los 80s, en los 90s el teléfono celular, en los 2000s empezamos con la inteligencia artificial, y estamos ya a un paso del estado totalitario tecnológico. Ahora bien, vamos a regresarnos un poco a los asuntos. Vamos a analizar esto, y estos son los axiomas que vamos a tener. Primer axioma: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Esto tiene un significado que habrá de explicar en un siguiente video. Corolario número 1. Ese estar conmigo, dice nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que estén con mi persona y lo que esté plasmado solamente en los textos de los 4 evangelios. Esto implica, el que está conmigo está conmigo y con mi iglesia, y con lo que dicen los papas, porque lo que ellos hablan es continuación de lo que yo digo, y los que escuchan a ellos me escuchan a mí. Entonces, el que no está conmigo, con mi iglesia y con mis papas, está contra mí. Y muchos no lo quieren entender así. Muchos quieren nada más entenderlo. El que no está conmigo, con lo que dicen los evangelios, y punto. No. Lo que no están conmigo es con lo que ha dicho la iglesia en 2000 años. Corolario 2.
Esto también implica que o se pertenece al cuerpo místico de Cristo, porque es su continuación, o no se pertenece a nada, a sus enemigos. Entonces, el que no está en la iglesia y con la iglesia, necesariamente está contra la iglesia. Aquí no caben los puntos intermedios. Y eso viene para las líneas medias. Segundo axioma. La liturgia de la iglesia es una cosa inspirada por el Espíritu Santo, igual que lo fueron las Sagradas Escrituras. Tienen el mismo peso la liturgia, en ese sentido, en cuanto a inspiración, que las Sagradas Escrituras. Tercer corolario. Las misas son celebradas u oficiadas por ministros ordenados. Y estos ministros son gente tomada del pueblo, pero apartada ya del pueblo. Otro corolario. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esto no es lo que muchos quieren creer, de que la iglesia no será vencida materialmente. No. Eso quiere decir que el error nunca vencerá a la iglesia. Por lo tanto, como corolario tenemos que la iglesia siempre será infalible. Luego, cuando ustedes dicen creo en la iglesia, dicen creo que es una, santa, católica, y por católica queremos decir que es universal para todos los tiempos, y apostólica, es decir, que siempre tendrá apóstoles en ella, siempre. Contra aquellos que dicen hoy en día que se acabó la jerarquía, entonces esa iglesia ya no sería apostólica. Y último axioma, nadie da lo que no tiene. Y eso es obvio. Ahora bien, mucho de lo que voy a decir aquí está sacado de un texto que viene del cardenal Henry Edward Manning. Ese está en los libros que voy a poner en la descripción. Pueden ir al Drive de Google, donde están ahí muchísimos libros, entre otros los documentos que aquí vamos a citar, que es la crisis presente de la Iglesia Católica, de la Santa Sede, probada por la profecía. 4 lecturas o 4 discursos que hizo el cardenal Henry Edward Manning. Y esto es de 1800 y algo. Ahora bien, ahora sí empecemos con las explicaciones. ¿Cuáles títulos y por lo tanto cuáles atributos tiene el Papa? Es la luz de las naciones, es la sede de la verdad, es el guía de toda la humanidad, el guía terreno, porque sabemos que el que ahorita no es visible, pero lo sigue siendo, es nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de las naciones y los reinos, porque acuérdense que era el Papa el que coronaba y bendecía a los emperadores y a las naciones. Era la fuente terrena de la verdadera jurisdicción. ¿Por qué? Porque primero la ley de Dios, y dentro de eso se derivaban las leyes civiles. Y el Papa es la sal de la tierra por excelencia. Ahora bien, ¿qué nos dice San Pablo? San Pablo nos dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el hijo de la perdición sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, porque para que se manifieste el hijo de la perdición, algo lo detenía. A este pasaje de que había algo que lo detiene se le denomina el catejón, y los padres de la iglesia nos han dicho que el catejón era el Imperio Romano o el Romano Pontífice. Entonces, esta definición es exacta. ¿Por qué? Porque finalmente lo que derivó del Imperio Romano como poder político es que fue el canal por donde se difundió a todas las naciones el catolicismo, aprovechando los caminos que el Imperio Romano tenía sobre toda la tierra. Entonces, el Imperio Romano político fue el que permeó todas las naciones y permitió que la cristiandad se extendiera por toda Europa. Recordemos que nos dijo Belak que Europa es la fe y la fe es Europa. Aquí viene un punto importante. Vamos a empezar a recorrer esto por todos lados.
Recordemos que cuando Jesucristo nuestro Señor llega a la tierra, el pueblo elegido, que se creían los Uyuyuy de la faz de la tierra, porque eran el pueblo de Yahvé, y que ellos fueron los que rechazaron a Jesucristo nuestro Señor, y que iban a aceptar a uno que venía en el nombre de Dios Padre, y que ellos eran, profetiza nuestro Señor, que ellos serían los que irían a aceptar a uno que venía en su propio nombre. Entonces, a nosotros nos llega la salvación porque ellos la perdieron. Entonces, lo que era el pueblo Uyuyuy, la perdió porque quiso. La tuvieron y la rechazaron. Y nosotros nos hemos creído que esa salud que nos llegó, es decir, la cristiandad, nos iba a ser por siempre y pese a lo que fuese. No es cierto. Nosotros, los que ahora somos el pueblo de Dios, lo perdimos también. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo la historia nos demuestra que no quisimos nosotros mantenernos también en esa alianza que Jesucristo nuestro Señor vino y firmó con nosotros, los que éramos los gentiles. Entonces, el tiempo nos dice que el catejón era el Papa, y ese catejón fue removido con la muerte de su santidad Pío XII, porque un infiltrado salido de las filas de ellos, de los Picapiedra, viene disfrazado de católico, se mete hasta arriba y pretende desde adentro cambiar la iglesia. Y digo pretende. Muchos de ustedes dicen que ellos están cambiando la iglesia. No es cierto, la iglesia no puede cambiar. ¿Por qué? Porque es atributo divino. Ya vimos en uno de estos axiomas que la iglesia no puede cambiar y enseñar el error, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando llega en esta época que se remueve el catejón, lo que hace es que la iglesia se reduce. ¿Por qué? Porque los que eran los 1000 y tantos obispos de la Iglesia Católica, en 1965 casi todos firman el concilio, es decir, aceptan las herejías, nadie se opone al pseudopapa, y con ello apostatan, y con ellos, por consiguiente, vienen en cascada todo lo demás. Ahora bien, si cae el papado, lógicamente con él va a caer primero la enseñanza, que fue el concilio vaticano, pero luego eso ya vimos que nos lleva a que se pierda también la misa. Entonces, ¿qué es el catejón? El catejón es la presencia de Dios en el mundo mediante su iglesia. Al caer el Papa, cae la iglesia, por llamarlo así, o sea, no en sentido absoluto, pero lo que era la institución visible de la iglesia cae. Nos había sido predicho por la Salet, como un siglo antes. Y al caer el papado, lógicamente, cae la enseñanza, se funda la iglesia conciliar y ellos empiezan a enseñar el error, y poco después se suprime la misa. Ahora bien, vamos para lo de la supresión de la misa. Este es el documento oficial, el Missale Romano, el Ordo Missae, donde se instaura la promulgación del Novus Ordo. De este documento, que pueden encontrar en el C-Drive de Google, viene el infame numeral 7, que dice de la estructura de la misa y de los elementos de la misa. Aquí está la traducción. Y con lo que esta persona me decía, oye, pero fue la abolición de la misa. Sí, la palabra abolir tiene una connotación legal. Y aunque Montini no era realmente papa, tenía las apariencias de papa, y esta ley, que no es ley de la iglesia, vino a ser aceptada por los que sí eran parte de la iglesia, por la jerarquía, que tuvo los efectos de una ley legítima. Y este señor Montini abolió la misa. Es decir, ese primer domingo de octubre de 1969, en este planeta
y ahorita vamos a las excepciones, a partir de ese momento, en toda la redondez de la tierra, dejó de ofrecerse el sacrificio perpetuo. Y eso conlleva una contradicción, porque el sacrificio perpetuo no puede dejar de ser ofrecido o no fuera perpetuo, pero Nuestra Señora nos dijo que la iglesia sería eclipsada, no desaparecida. Eclipsar es que algo deja de ser visible. Entonces, en un primer instante, la misa fue abolida. Sí, no cabe duda. Esto es un documento paralegal, o para todos los efectos del mundo vamos a llamarlo legal, y hace una abolición legal de la misa. Ahora, ¿por qué decimos abolición? Porque ustedes que dicen que el Novus Ordo es válido, no tiene nada de validez. Porque cuando retiran la misa de San Pío V y en su lugar nos ponen esto, nos ponen algo que está definido así. La cena o misa del Señor es la sinaxis o reunión sagrada del pueblo de Dios que se reúne, presidida por un sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Y por lo tanto, porque está reunido el pueblo de Dios, se hace válida la promesa de Cristo para esa congregación local, donde nos dice que donde más de 2 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Vamos a empezar a analizar esto. Aquí nos dice que esta cosa llamada misa, que ya no lo es, será presidida. Y presidida quiere decir que hay un presidente de la asamblea. Y un presidente es alguien, alguien entre iguales, un elegido entre iguales. De entre los iguales, que todos son iguales ahí, se toma uno que pasa al frente y preside la reunión. Entonces, señores, aquí estamos hablando de la abolición del sacerdocio. ¿Por qué? Porque tuvimos como axioma, primero, decir que una misa no es presidida, sino que es celebrada u oficiada, no presidida. Y segundo, que el que la oficia es alguien apartado de entre el pueblo. Entonces ya no es entre iguales, mientras que presidir implica necesariamente entre iguales, es decir, entre gente todos iguales, no apartados, por lo tanto no consagrados. Entonces, para aquellos que crean tontamente que las misas del Novus Ordo son válidas, señores, lo que hizo Montini fue decir, señores, hasta aquí se ofició la misa católica. A partir de hoy van a oficiar ustedes esto, que para empezar está presidida por alguien no oficiada, que no es sacerdote. Oye, pero todavía los ordenan. No, espérenme, esas ordenaciones no son ordenaciones, porque le metió en mano al sacramento. Esa misa fue fabricada por este señor Montini y estos 6 herejes, que aquí hay de todo, hay anglicanos, hay luteranos, hay de todo aquí. Algunos dicen que la misa fue, que los tuvo ellos como consultores. No, señores. Estos señores fueron los encargados de fabricarla desde cero. No que ellos le hayan prestado su ayuda a gente católica para que entre todos hicieran una misa. No. Ellos llegaron, desecharon el misal católico, agarraron el misal de Cranmer y un poquito el de Lutero, y con este documento suprimieron la misa católica. Y estos tipos la fabricaron, no ayudaron a que la Iglesia Católica. Ahora, yo decía que la misa, que la liturgia en general es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, no hay modo en este planeta Tierra que hubiera podido inspirar este mamarrachada de documento donde dice que la misa no es sacrificio. Entonces, no hay modo que el Espíritu Santo inspirara esto. Entonces, esto de ningún modo puede ser católico. Ya quedamos claro que la misa fue abolida por un documento no católico. Okay. Y esto fue posible porque eliminaron el catejón, que es el Papa. Y esto trae como consecuencia que esta iglesia fabricada por ellos, la iglesia conciliar, empieza a enseñar el error sobre el mundo, disfrazada de católica. Ahora sí vamos quedando claro. Ahora bien, aquí tienen a Montini en 1964
en un viaje que hizo en la India. Este video lo pueden ver en YouTube, si lo buscan así, The Pope in India. Vean abajo de su mano, en la cintura, ese curioso símbolo que le cuelga del pecho. Ese símbolo es uno que usaban los grandes sacerdotes, los sacerdotes mayores del Antiguo Testamento, donde cada piedra estaba representada una tribu de Israel. Entonces, este señor aquí nos está diciendo que él es el gran sacerdote, no el pontífice católico, sino el gran sacerdote del Antiguo Testamento. Y lo está diciendo a la luz del día, a las claras y a los cuatro vientos. He ahí que lo tienen luciendo ante todo el mundo lo que lo distingue. Su uniforme que lo distingue, y no como papa. Luego, este señor vino y rindió la tiara. Ahora, ¿qué significa que fuera la tiara? La tiara era el poder que tenía el papa para regir este mundo. Y él dice: señores, a partir de hoy ya no hay gobierno católico en este mundo, por lo tanto ya no hay sal de la tierra, ya no hay luz de las naciones, ya no hay una sede de la verdad. Y desde entonces esta tierra está en tinieblas. ¿Sí me voy explicando? Ahora bien, algunos de ustedes estaban con que no, los lefebristas, Lefebvre todavía puede tener órdenes válidas y transmitir las órdenes válidas, y la misa está basada en lo bíblico, entonces todavía puede ser válido. Espérenme, ¿por qué quieren ganar ustedes una victoria pírrica? ¿Por qué quieren demostrar que ese obispo Lefebvre podía tener órdenes válidas? ¿Cuál es su interés? Porque luego, si demuestran que ese señor tenía órdenes válidas, van a decir: entonces como tenía órdenes válidas, no cometo nada malo si asisto a sus celebraciones. Es decir, quieren sustituir la parte por el todo. Y aquí hay un punto importante. Para que un católico pueda aceptar algo como legítimo, tiene que ser dentro de la iglesia. Y el estar en la iglesia, ya vimos que es o todo o nada. O estás en la iglesia y con la iglesia, o estás fuera de la iglesia y contra la iglesia. Y estos señores, disque media línea, reconocen como disque papa a un hereje, a alguien que no pertenece a la iglesia. Entonces, necesariamente estos señores, aunque tuvieran órdenes válidas, no son mejores que los orientales, que son cismáticos, y sus disque sacramentos, si es que todavía los tienen, están prohibidos para un católico, aún en casos de emergencia, porque eso de los casos de emergencia vino a ser invento de San Wojtyla. Eso no es católico. O sea, un católico nunca ha aceptado nada de parte de un cismático que está contra la iglesia. Entonces, por favor, señores, ustedes están en el papel de estas gentes que dicen: sí es cierto, se nos acabó el presupuesto, pero no cabe duda que hasta aquí donde llegamos en 2 patadas. Sí, pero llegas a ningún lado. Entonces, ¿podrás demostrarme que puede ser que Lefebvre tuviera órdenes válidas? Sí, no te sirve para nada, no te lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque sigues estando fuera de la iglesia. Y lo mismo de esa institución llamada Iglesia Conciliar. Tú puedes decir: sí, todavía retiene este carácter que es igual al de la Iglesia Católica. Lo que quieras. Esa cosa no es la Iglesia de Jesucristo por ningún lado, porque si lo fuera en una parte, lo sería por el todo. Y ya vimos que Jesucristo nuestro Señor dijo muy claramente: o están conmigo en toda mi extensión, que es a través de la iglesia, o están contra mí. ¿Ok? Ahora bien, yo dije que terminó la era constantina. Todavía en el 1953, el concordato que firmó la Santa Sede con el Vaticano, el Estado todavía se comprometía a ayudar al sostenimiento de la Iglesia y a no meterse en los asuntos internos de la Iglesia. En cuanto termine el Concilio Vaticano II, empiezan a ver los tratados que hicieron los de la Iglesia Conciliar con los Estados. Les quitaron a los Estados la obligación de respetar que la Iglesia fuera la única institución que gobernara un Estado.
Vean esto que hizo su santidad Benedicto XVI, así llamado. Todos los tratados que reconocieron a partir del Concilio Vaticano tienen como marco o como punto central la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de que los estados sean indiferentes a la religión. Entonces, los estados ya no tienen la obligación de sostener a la iglesia como la única iglesia verdadera, porque todos los estados aceptan que la iglesia católica es una entre tantas y por lo tanto tan verdadera como falsa como cualquier iglesia. Entonces la apostasía a nivel estados ya se consumó. ¿Y esto por qué fue? Porque cayó el papado, cayó el catejón. Ahora bien, esto es importante. ¿Ustedes creen que los herejes son solamente aquellas personas que dicen: yo no creo que la Santísima Virgen sea inmaculada, yo no creo que la Santísima Virgen esto, yo no creo que el Espíritu Santo esto? No, espérenme. Hereje no es solo el que niega algo formalmente y frontalmente. Hereje es todo aquel que entiende los dogmas de la iglesia distinto a como los entiende la propia iglesia. Entonces basta con que una persona dude persistentemente de que algo es así según la iglesia, o que digan: bueno, esto yo lo entiendo así, y no es que lo niegue frontalmente, para que esa persona sea un hereje. Y las tres notas del que vendrá como los anticristos y el final anticristo es primero el cisma, la herejía, luego el cisma y luego la negación de la encarnación, con lo que ello implica. Como no ha habido una encarnación, todavía tiene que venir un Salvador del mundo. Pero San Pablo nos dijo muy claramente que todo hereje, todo, no me importa si es obispo, si es papa, si es Juan de las Cuerdas, es anatema, y anatema es que está fuera de la iglesia. Entonces todo aquel que niega formalmente un dogma, o que duda de él, o que lo entiende de un modo distinto, porque yo creo que esto es así, todas esas personas están fuera de la iglesia, punto. No tienen parte con la iglesia de Cristo. Entonces, aquí tenemos a toda una bola de tradis que dicen: bueno, yo sí reconozco que el papa puede ser un papa materialmente papa, y hay que rezar por él, hay que pedir por él para que Dios lo convierta. Espérame, eso no es católico. Los católicos lo que queremos es que Jesucristo nuestro Señor y Dios Padre y el Espíritu Santo nos vuelvan a dar un papa que sea infalible como todos los papas que tienen esa nota que ha tenido la iglesia. Entonces todos esos tradis que no le piden a Dios que nos vuelva a, que se apiade de nosotros y nos vuelva a dar un papa infalible, y por lo tanto que rechace como antipapas a todos estos tipos y sus conciliábulos. Y rechazar quiero decir, va de retro, sácate, no te acepto, ni materialmente ni nada. Todos esos no son católicos. Entonces todos esos tradicionalistas que están muy a gusto en sus capillitas y dicen: bueno, yo aquí tengo mi capillita y vamos a formar una sociedad de capillas y cada quien con su obispito por ahí, pero como iglesia no quieren que vuelva a haber un papa que reine sobre lo que queda de la iglesia y que no es Roma. Esos no son católicos. Entonces, nosotros alguna vez fuimos el pueblo elegido, sí, y lo perdimos, porque no quisimos mantenerlo. Nos dejamos llevar por el materialismo, por lo mismo que se llevaron aquellos que alguna vez fueron el pueblo elegido, y ahorita estamos abocados a que queremos que venga el anticristo. Porque no es porque lo querramos, igual que nadie se quiere condenar, sino que nuestras acciones es lo que están pidiendo a gritos. No podemos prenderle una vela al materialismo, a los papas materiales y al papa verdadero. O sea, no podemos prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, señores, ¿qué se ocupa hoy en día para ser católico? Renunciar al demonio y sus pompas. ¿Y cuáles son sus pompas? Todos los conciliares. Ahí no hay ni iglesia, punto. Todo eso tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay modo que de eso vuelva a restituirse la iglesia.
Eso ya cayó y está muerto. Igual que cayó el otro reino, el que estaba antes de nosotros, y fue destruido su templo hasta la última piedra. Roma también caerá, y nos lo dijo Lazaret, y Roma va a ser destruida hasta la última piedra también. Y todavía nos queda un papa por ver. Entonces, espero que ahora sí haya quedado esto más claro, que la misa sí fue abolida, que esa cosa que tienen ahora en el Novus Ordo por ningún lado es misa, y que la iglesia, ¿de qué tamaño? De todos los obispos de la tradición, ¿cuántos obispos piden y hacen porque se vuelva a hacer un cónclave para que haya un papa? Y todos los de la tradición que dicen que ya no hay modo que se restituya, señores, eso no es católico. Si la iglesia es la sociedad perfecta, y lo sabemos que lo es, tiene los medios para volverlo a restituir lo que temporalmente se ha mantenido. Y respecto a lo que decía esta persona de no estoy de acuerdo con el axioma 1 donde no está el papa, no está la iglesia, porque entonces cada vez que ha habido un antipapa o en el cisma la iglesia dejó de ser iglesia, no. Aquí estamos hablando de que esas cosas son accidentales. Un papa muere, sí, eso es normal, los papas tienen que morir, pero su muerte no implica que el papado como institución esté muerto, porque solo la iglesia tiene capacidad de reelegir un papa, solo la iglesia. Los herejes no tienen capacidad de elegir un papa. ¿Por qué? Porque no forman parte de la iglesia. Entonces, al que ellos eligen como papa para sus congregaciones, no va a ser un papa real. ¿Por qué? Porque no es infalible. No estará ungido por el Espíritu Santo para guiarlo infaliblemente, de tal manera que nunca, bajo ninguna circunstancia, enseñe ni el Papa ni la Iglesia el error. Espero que ahora sí haya quedado más claro. Y perdonen el tiempo que me fui.